Damos la más cordial bienvenida a este maravilloso estudio de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Hoy nos corresponde el número 8, según está registrado en las Santas Escrituras. Así llevamos el orden como Dios nos lo dejó en sus Santas Escrituras. Comencemos en oración. Padre Santo, te pido en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, que nos abras el entendimiento a todos los que estamos aquí presentes, oyendo y viendo, para que nosotros podamos saber, entender, para poder hacer tu voluntad y tú seas glorificado. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, a modo de introducción, los invito a 2 de Samuel, capítulo 12. Vamos a dar lectura solamente a 6 versículos. Sería del 1 al 6. Lo invito a que vaya ahí, o si no, yo le daré lectura. 2 de Samuel 12, del 1 al 6. La Reina Valera lo titula Natán amonesta a David. Y dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo: había 2 hombres en la ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno. Y la tenía como a una hija. Versículo 4. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Versículo 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Fin de la cita. Con este ejemplo maravilloso que Dios nos da, comenzamos con el 8º mandamiento de la ley de Dios, que es el estudio para el día de hoy, y se encuentra registrado en Éxodo 20, versículo 15, y dice: no hurtarás. Con solo 2 palabras, fáciles de leer, pero difícil de aplicar. El día de hoy, mis queridos hermanos, tendremos 3 puntos, que son: número 1, el mandato; número 2, el castigo; y número 3, la aplicación. Comencemos con el punto número 1, el mandato. Sencillo: no hurtarás. Pero primero necesitamos saber qué es hurtar. Según el diccionario, hurtar o robar significa tomar o retener algo ajeno. Así de sencillo. Con la parábola que Natán habló a David, vemos con claridad lo que es hurtar o robar. En el versículo 4 dice, y leo: y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y le preparó para aquel que había venido a él. Fin de la cita. Aquí vemos claramente un hurto de parte del hombre rico hacia el hombre pobre, tomando algo ajeno.
En otras palabras, algo que no le pertenecía. Sin duda alguna, el rey David conocía la ley de Dios y tenía el conocimiento del 8º mandamiento: no hurtarás. Y como dice la Escritura, que David era un varón conforme al corazón de Dios, eso está en 2 de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Y usted me preguntará, ¿por qué dices eso? Porque la respuesta que el rey David da en el versículo 5, por esa razón conocemos que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y dice: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Esto que dijo el rey David nos deja saber con claridad que también conocía Éxodo 21:16, que es la penalidad. ¿Y qué dice la penalidad? Asimismo, el que robe una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Este es nuestro punto número 2. El castigo del hurto o robo es la muerte. Pero usted me dirá: yo no he hurtado o robado ninguna oveja, como el hombre rico lo hizo, pero sí hemos robado por lo menos una vez en nuestras vidas. Muy bien, aquí necesitamos saber lo que significa la palabra jurisprudencia. Y significa, es el conjunto de decisiones judiciales que al resolver casos específicos establecen criterios para interpretar y aplicar las normas legales en situaciones similares. Esto significa, lo que sea que haya robado, la pena es la misma, la muerte. ¿Le parece muy estricto? Sí, ¿verdad? A mí también. Pero no depende de nosotros, sino depende de lo que dice la Escritura. Pero déjeme mostrarle también lo contrario. Así como hemos robado algo en nuestras vidas, alguien nos ha robado algo a nosotros. Pregunta: ¿cómo nos sentimos en ese momento? Por favor, no lo piense mucho porque caeríamos en pecado. Pero en realidad quisiéramos tener todo el poder para aplastar a la persona que nos robó, y pensamos y decimos cosas extremas. Y no nos damos cuenta que al que todos ofendemos, ya sea que nos roben o que robemos, es a Dios mismo. Pero gracias a Dios, que es misericordioso y amplio en perdonar, para el que se arrepiente delante del Señor Jesucristo. Y aquí entramos al tercer punto, que es la aplicación. ¿Qué pide Dios para el día de hoy? Para todo el que se arrepiente. El Señor nos habla por medio de la pluma del apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 28. Y dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Fin de la cita. El robo en cualquier forma es un pecado que no tiene parte en la vida de un cristiano. Cada creyente debe trabajar y producir lo que sea de beneficio. Lo que nos pide el Señor no es nada complicado, ni hay que traerlo del otro mundo. Es sencillo. No hurtarás, no robar, y trabajar para obtener lo necesario para cada uno en particular y su familia, y para poder compartir
con el que padece necesidad. Y lo más importante, no pecar contra Dios ni estar bajo su ira, sino más bien teniendo comunión con Dios y recibiendo su bendición. Mis queridos hermanos, ese es el 8º mandamiento con sus aplicaciones para el día de hoy. Terminemos en oración. Te damos gracias, Padre, porque tu palabra es sencilla, es práctica. Un niño de 5 años lo puede entender, Señor, pero difícil de aplicar. Pero solo con tu Santo Espíritu lo podemos hacer, Señor. No permita, mi Dios, que nos alcance nuestra maldad, para que caigamos en tentación, mucho menos en pecado, y que tú seas blasfemado por nuestros actos, Señor. Síguenos fortaleciendo para ser obedientes a ti, porque tú nos has equipado como a tus hijos que somos rescatados por el Señor Jesucristo, para poder hacer tu voluntad. A todos los que están oyendo, Señor, que tu Santo Espíritu les redarguya de pecado y confiesen a ti, porque tú eres amplio en perdonar. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, un abrazo y bendiciones.